Hola, ¿qué tal? Estamos en el domingo 1 de agosto del año 2021. Como iglesia estamos celebrando el domingo 18º del tiempo ordinario, ciclo B. La iglesia nos propone para este día, o más que nos propone, coloca en este día el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 24 al 35. Yo lo voy a leer y después voy a hacer un comentario. Dice así el texto del Evangelio. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosas las palabras de este trozo del Evangelio de San Juan, en que vemos que la multitud busca a Jesús más bien por interés. Busca a Jesús porque comieron pan hasta saciarse, pero no han hecho el proceso de encontrarse verdaderamente con quién es Jesús. No han reconocido en los signos que Jesús ha realizado quién es Jesús. ¿Cómo, cómo no logran reconocer quién es Jesús? Siguen buscándolo a partir de sus propios intereses, intereses mezquinos, y no desde lo más profundo. No hay una experiencia creyente propiamente tal en estos que aparecen aquí buscando al Señor. Son intereses personales mezquinos, de inmediatismo, de tal vez buscar el propio goce personal, la propia conveniencia personal. Muchas veces nos puede pasar que buscamos a Jesús de esa manera y no por una experiencia creyente. O lo buscamos como también acá ellos dicen: bueno, ¿y qué debemos hacer? ¿Cuáles son las obras de Dios que debemos hacer? Como diciendo: a ver, ¿qué tengo que hacer para estar bien con Dios, para tener vida eterna? Como si todo dependiera de mí. Y no darnos cuenta que la salvación es don de Dios, es regalo de Dios. Y es tarea nuestra en cuanto respuesta de nosotros a ese don. Ahora bien, Jesús nos da acá una clave maravillosa. Nos dice, ¿cierto? Ante la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es que creamos en aquel que Él ha enviado. Es decir, que creamos en Jesús, que creamos en Él. Y creer en Jesús no es solamente creer en un enunciado que yo considero verdadero. Esta afirmación, este enunciado, es verdadero y lo asumo como verdad y por lo tanto creo y punto. Como si fuera unas frases que yo tengo que aprenderme y listo. La fe en el Señor es relacional. Yo me relaciono con Él. Y es una relación que está llamada a ser una relación de amor, una relación fuerte de compromiso, de adhesión a la persona de Jesús,
que podamos decir como San Pablo, sé en quién he puesto mi confianza. Y porque sé en quién he puesto mi confianza, vivo de acuerdo a su palabra, vivo de acuerdo a sus llamados, pase lo que pase. A San Pablo eso le costó nada menos que la vida. Es decir, es esa confianza radical puesta en la persona de Jesús. ¿Y por qué es radical? Creo en su palabra. ¿Y por qué es radical? Y me doy cuenta de la importancia de Jesús. Busco alimentarme de Él. Busco alimentarme de su palabra. Busco alimentarme de la Eucaristía. Porque necesito profundamente de Él. Busco alimentarme de la presencia de Él en el encuentro con los otros, en la oración, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ustedes. Busco esa comunión con el Señor también en el amor hacia los más pequeños, los más necesitados. El Señor dice, lo que le haces al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo haces. Entro en comunión cuando me preocupo de los demás y esa comunión también alimenta mi vida. El Señor se preocupa de alimentarnos de sí mismo. Él es el pan de vida, el pan que nos alimenta, es el pan de la palabra que llena de alegría nuestro corazón con su buena noticia, esta buena noticia que es Cristo mismo. Y Jesús nos invita precisamente a acogerlo, a creer en Él, a dejarnos alimentar por Él mismo, precisamente para saciar lo más profundo, aquello que permanece para la vida eterna. Por eso Él es alimento para la vida eterna que Él quiere que nosotros gocemos, desde ya en un todavía no, ¿cierto? Desde ya estar gozando que Jesús está con nosotros, el reino de Dios está presente en medio nuestro, nos ha regalado una vida que no termina aquí, ¿cierto? Sino que tiene su plenitud en la plenitud del reino. Por lo tanto, la muerte, claro, podemos decir, salimos de la historia, termina nuestra vida terrenal, pero la muerte viene a ser también desde la fe creyente, servidora de nuestra Pascua, desde la experiencia de Jesucristo muerto y resucitado. Acoger este don de Dios, acoger a este Señor que nos alimenta, nos quiere alimentar y nos quiere saciar de esas hambres más profundas. Cuando dice no trabajen por alimento perecedero, no está diciendo que no le interese que nos alimentemos, sabe que lo necesitamos. Pero hay un alimento más profundo, que es el mismo, y ese alimento más profundo es capaz de saciar la sed y las hambres más profundas de nuestro corazón. Nuestra hambre y sed de amor, nuestra hambre y sed de felicidad, nuestra hambre y sed de paz, nuestra hambre y sed de plenitud de vida. El Señor sacia los anhelos más profundos del corazón. Miremos en lo profundo de nuestro corazón y miremos cuáles son nuestros anhelos más profundos, cuáles son esos deseos más profundos. Y no dudemos de creer en Jesús, no dudemos de buscar ese encuentro con Él, buscar en su palabra, buscar en la Eucaristía, buscar en la celebración de la fe, buscar en el amor fraterno, el encontrarnos con Jesús y dejarnos saciar por Él y alimentar por este alimento que es el de vida eterna. Y, y en ese sentido también ir gozando desde ya la eternidad en este ya, pero todavía no, porque todavía no la estamos gozando plenamente. Acudamos a Jesús, creamos en Él y dejemos que Él llene nuestro corazón, lo sacie y que esa saciedad que viene de su amor nos lleve a amar profundamente, a servir profundamente. De un modo muy especial este servicio a nuestros hermanos y hermanas más necesitados, a quienes más sufren. Les invito a reflexionar cuáles son mis deseos más profundos, cuáles son mis anhelos más profundos, aquellos que deseo profundamente que el Señor vaya llenando, o aquellos vacíos del corazón que necesito que el Señor me los vaya llenando. No dudemos de acudir a Él, no dudemos de Él, creamos profundamente en Él, confiemos profundamente en Él y encontremos esa alegría que da el encuentro con Él, la alegría de la convicción de su amor, que nos lleva también a la alegría de amar y servir profundamente y con gran entrega llena de gozo en el corazón.
Que el Señor les bendiga mucho, que los bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.